Hola, mi nombre es María Chacón, estudiante de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad hablaré sobre la entrevista y sus elementos, las historias clínicas y entre otros. La entrevista psicológica es uno de los instrumentos más utilizados para evaluar a un paciente en psicología. Implica en primer paso para el proceso del diagnóstico. Entrevista psicológica es aquella basada en interacción entre dos o más personas, donde uno de los miembros, el psicólogo, hace cuestiones con el objeto de obtener información. Por consiguiente, se genera un trueque entre el individuo que solicita ayuda y el profesional que la da. Los recursos de una entrevista son el entrevistador y el entrevistado. Mensaje interrogante, entorno o medio, descripción. Una entrevista es una plática donde se realizan cuestiones y se reciben propuestas. El entrevistador. La entrevista podría ser puesta en práctica. El individuo delega de hacer cuestiones, no precisamente deberá de tener sobre talento, perfectamente entendiendo el asunto que va a ser tratado. Sin embargo, la situación de la entrevista del campo periódico, si bien el individuo que ejecuta la entrevista puede ser enmarcado en un asunto común, no constantemente sobre el asunto que compete el entrevistado, por lo que su capacidad periodística van a ser de enorme trascendencia por el tipo de la entrevista. Entrevistado. El individuo entrevista, el individuo que responderá las cuestiones llevadas a cabo por un entrevistador, siendo de dicha situación que forma indirecta se establece el asunto de la entrevista, del consenso al entorno de esta, o sea, un entorno de entrevista periodístico de tarea o área que compete al individuo entrevistado dictará principalmente el curso de la entrevista, ya que las cuestiones rondarán el error involucrado. El mensaje tiene relación con la información obtenida por medio de la entrevista, basando por distintos filtros como el fin del entrevistador, la respuesta del individuo del entrevistado y su disponibilidad para tener información. La información obtenida podría ser cierta o no, además de existir noticias en autenticidad de esta, se puede ser manipulado hasta cierto punto por el entrevistador o por el entrevistado. El entrevistador puede conducir a ciertos mensajes por medio de las cuestiones que lo detallen. El entrevistado puede tener información real. Contexto. Se ha dicho la hecha extensa de situación que puede usar entre la entrevista como recurso para tener o filtrar información importante, que la de consenso en el área de interés en el cual se encontrará involucrada solo al periodismo. La entrevista es la virtud de obtener la información de cada una persona, sin pasar por intermediarios o distorsionada por otros. Aunque se ha dicho que no constantemente la información es todo real, es más fácil juzgar la intensidad de esta por la entrevista. Por esto, la entrevista puede entender cualquier situación en el que una secuencia de cuestiones y respuestas puede ser de utilidad, amplificando la utilización de la entrevista para comprobar la inocencia de la persona sospechosa de haber cometido un crimen. Aunque la entrevista
puede ser reconocerla por la palabra de la persona preestablecido, como puede ser el proceso de admisión a una universidad o centro de educación. El medio. La entrevista requerirá del uso del lenguaje para llevar el proceso comunicativo. Sin embargo, esta se ocupa de la redacción directa o de más personas para realizarse, logrando ser empleado de diferentes medios para la ejecución de esta. El medio de comunicación y medio de comunicación han amplificado cada vez más barreras de la entrevista, siendo cada vez menos primordial el compartir o de un mismo espacio que el entrevistado y el entrevistador. Es decir, es un especial notorio con el regreso de la tecnología de la videollamada, en el con un acceso al internet y al dispositivo de audio, videos adecuados, se puede hacer una entrevista de calidad entre entes o separados o entrevista de una o dos en una relación. Puede ser directa logrando la secuencia de la lección. Se documentarán, así sea en documento o en video, para hacer su objetivo. Es primordial objetivo con la entrevista, es un diagnóstico con el individuo. Hay otros espacios que puede ocupar: descripción de conducta, descripción del procedimiento, la historia clínica. La historia clínica es un archivo indispensable para guardar toda la información del paciente y los servicios los servicios que se le prestan al mismo. Puede ser un archivo legal que nace del contacto entre el paciente y un profesional de la salud, donde se recoge la información importante sobre la salud del paciente. En consecuencia, se logró dar a conocer, ser personalizada. Posee ingreso a este archivo del paciente. Se hallan doctores, enfermeras, odontólogos, psicólogos, cirujanos, oftalmólogos y expertos de cualquier especialidad médica. La funcionalidad primordial de la información clínica es que tengan que intentar a un paciente conociendo de primera mano y de manera rápida toda la información relativa a su salud. Entre su funcionalidad, profesionalidad ofrece la personalidad personalizada al paciente para aprender a mejorar los errores de los anteriores de la información contenida en el archivo en el lugar de calidad, gestionar y regir los servicios de la situación, entre otros. Instrumento de evaluación. La herramienta de evaluación psicológica son métodos y procedimientos de cuantificar la conducta, comprende un grupo de reactivos o labores a lo que corresponde a una persona para ser evaluada y que se puntúan de manera estandarizada para analizar las diferentes capacidades, competencias, posiciones, reacciones o nociones. Las pruebas psicológicas permanecen destinadas a medir una barrera especificada de comportamiento en distintas particulares, permitiendo del sujeto la predicción de su momento y el resultado de la participación lógica. La medición de los combatientes en la modificación científica, entre otros.
Aplicación, componentes éticos y emocionales del rol del psicólogo en la sociedad actual. El asunto de los convenientes actuales tienen situación práctica, o sea, asuntos que van asumiendo en la colaboración efectiva reales entre las personas, entre ciertas elecciones y actividades que ellos hacen de su ámbito. Hablamos de inconvenientes cuya solución totalmente perjudica al sujeto, sino que además a otras personas que sufrirán las secuelas de la elección y la acción que tomen. Por cierto, tienen la posibilidad de evaluar los individuos, conjuntos sociales y sociedades enteras. Así tendremos por el lado actos de métodos de comportamiento frente a juicio. Hoy tenemos también juicios, pueden ser aprobados moral o conductas. Este individuo a cambio de una época a otra, de una sociedad a otra. Esto se remonta a la procedencia de las personas como un ser social. Diagnóstico en los ámbitos sociales y sociales. Los criterios socioculturales dio sitios de que hacer del que la psiquiatra o la psicopatología pues no podría ser sino con control político o trastorno, cuyos trastornos observados como expresión de las contracciones de la sociedad. Los trastornos mentales son indicios de trastornos sociales, favorecen la iniciativa. Se necesitan datos que relacionan al momento de las tareas, que es un suicidio de ingresos de una mesopomia del psiquiatra, de crisis económica, que funciona a partir de este enfoque. Se ve la normalidad psicológica como una cultural. Se siente a calificar como enfermos mentales que violan la regla, intrínsecamente patológica, como su comportamiento, desarrollando la iniciativa del fácil hecho de decidir, la etiqueta del enfermo de la mente, o por esto tiende a aceptar el papel correspondiente de dicha etiqueta, y aquel paso pues una vez puede ser calificado como tal pérdida de obtener los recursos obtenidos por los individuos no etiquetados. Sin embargo, se asume este papel para obtener otros refuerzos y cuidados de la simpatía del individuo encargados de las carencias de las personalidades, entre otros. Una expansión del enfoque sociocultural o el enfoque familiar sistemático. Su propuesta importante a que un comportamiento normal es una sintonía de dinámica familiar en enfermera. Este enfoque presta enorme atención a los puntos de dinámica familiar involucrados y los patrones de información que se establecen entre los miembros inadecuados, como la contradicción entre la información que se otorga verbalmente por medio del lenguaje no verbal o descalificación continua de parte de ciertos medios del núcleo familiar, de los familiares del otro. Muchas gracias, esta fue mi explicación, espero les guste, feliz día.